Bueno, nada, vamos a dar inicio entonces al primer seminario del INPI que tocó que sea virtual. En primera instancia iba a ser el mes pasado, iba a participar Matías Iglesias y Jorge Muñiz con el trabajo de los autoclaves, pero bueno, en la segunda instancia esta que hicimos, ellos no estaba tan afín con hacerlo virtualmente, entonces preferimos hacerlo con otras personas y lo siguiente a ver si podemos reengancharlo con el trabajo de ellos, que me parece que estuvo bueno. Ahora va a presentar Agustín su trabajo que hizo en el marco de una materia que se llama Análisis no lineal de estructuras y que después se extendió y lo terminó presentando en un congreso en Costa Rica, que se llama Análisis dinámico, numérico y experimental de una viga en voladizo, como ven ahí. Y después va a estar presentando Federico González en un trabajo que hicieron en convenio con el ¿con quién fue? Ah, Bien. con el CUPTI, ¿no? Con la CUPTI. Sí, con CUPTI trabajamos, pero el convenio viene del MIEM y de DINAPYME, que son los que nos contrataron, digamos, pero sí, el trabajo lo hicimos en conjunto con la CUPTI. Ahí está. Bueno, Fede le va a poder explicar evidentemente mucho mejor. El trabajo se llama Auditorías de Eficiencia Energética en MIPYMES, y lo hicieron con gente que participaba de la CUPTI y más gente del INPI también. Así que le damos la palabra entonces a Agustín ahora, que tenés que, Vale. yo dejo de compartir y Ahí compartís va. vos. Salud. ¿Ahí ven todos? Sí. Demora un poquito. Se ve. Están todos silenciados por las dudas. Bueno. Este trabajo se llama Análisis dinámico, numérico y experimental de una vía en voladizo. El logo de arriba a la derecha es donde se presentó el trabajo, que es el 22º Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a la Ciencia. El trabajo también está viendo si es publicado en la revista de matemáticas también de la Universidad de Costa Rica, que es la revista de matemática, teoría y aplicaciones. Bueno, el trabajo consistió en realizar un estudio experimental y numérico de una viga en voladizo al oscilar libremente. Se contaba con cierto equipo de laboratorio y se buscó reproducir el experimento mediante el método de elementos finitos utilizando dinámica lineal. Entonces, se contaba con lo siguiente, hay como un esquema del laboratorio, es un sistema compuesto por una viga de acero de largo, altura y profundidad, como se muestra en la figura. En los primeros centímetros está sujeto por dos planchuelas, de forma de representar un empotramiento, y luego el experimento dinámico se aplicó una fuerza de 4,93 newtons en el extremo libre de forma cuasi estática, y una vez que llegó al equilibrio se quitó la fuerza rápidamente, y de esta forma se introduce lo que se llama una entrada de escalón y se logra que el sistema vibre en su frecuencia natural. A la izquierda se muestra el laboratorio con el cual se realizó el experimento, es en el laboratorio de energía, y a partir del acelerómetro se mostraron las aceleraciones producidas en el extremo libre de la viga, que se muestra como resultado a la derecha. Se le aplicó una media móvil para quitarle el ruido producido a la señal, y luego la señal se analizó en dos partes, ya que al inicio actúan dos frecuencias naturales y a lo último una sola, porque la segunda frecuencia se atenúa más rápido en el tiempo. Al primer intervalo se le llamó datos iniciales, que va de 0 a 1 segundo, y al segundo intervalo se le llamó datos finales, que va de 1 segundo a 1,5 segundos. Los datos iniciales, la parte de datos iniciales es la que se muestra ahí a la izquierda. Se muestra cómo existe una sinusoide amortiguada que predomina con cierta distorsión, por lo que existe más de una frecuencia actuando en la señal.
Al aplicar la transformada de Fourier, se generan dos picos a los 11,56 Hz y 85,28 Hz, siendo estas dos una estimación de la primera y segunda frecuencia natural del sistema. Estos son los datos finales. En los datos finales ya se muestra una sinusoide amortiguada suave, y al aplicarle la transformada de Fourier da un único pico, por lo tanto hay una única frecuencia natural actuando, la frecuencia fundamental, y al depender de una sola frecuencia natural se logra hallar la envolvente IDT, como se muestra en la ecuación, está acá, y por consiguiente se logra hallar el amortiguamiento seda, que está aquí, asociado a la primera frecuencia natural. Los máximos estos se hallaron y se linealizaron, y se halló la recta que mejor aproxima mediante mínimos cuadrados, y a partir de la pendiente se logró estimar ese coeficiente de amortiguamiento, siendo en este caso de 0,00265, y por otra parte se halló la correlación entre los puntos graficados, presentando una correlación de 0,996, reflejando gran linealidad entre ellos. Pasando al análisis numérico, para el análisis numérico se creó una malla 2D que representa el sistema. El sistema, estamos hablando de barra, acelerómetro y condiciones de borde, donde estos bloques grises representan que los nodos que están en contacto con ellos tienen desplazamiento, se les restringió de todo desplazamiento, ¿sí? Todos estos nodos que están en contacto con esto tienen desplazamiento nulo. Y bueno, en la imagen se muestra en azul es la barra indeformada, y en rojo la barra deformada cuando se le aplica la carga cuasi estática. Y en la figura de abajo se muestra los elementos que se utilizaron, que son elementos de 6 nodos. Luego se realizó la descomposición modal, que para hallar la dinámica sobre todo se utilizó la descomposición modal. Esto consiste en representar la deformación de la barra como combinación lineal de los desplazamientos modales, ¿sí? Siendo x, esto es x1, x2, la variable que multiplica cada deformación, y la suma de todos ellos da la deformación que yo tengo. ¿Qué es lo que se logra acá? Es como un cambio de variables, ¿sí? Antes las variables en este sistema eran el desplazamiento de cada nodo en x y en y, y ahora mis variables son estos x1, x2, xn, que multiplican a los modos, teniendo así 6.236 modos. A la derecha se muestra la frecuencia asociada a esos modos, siendo las primeras tres, como se ven a la derecha. Luego, para el análisis numérico, como método de integración directa, se utilizó el método de Newmark, aplicando el método del trapecio, que consiste en aproximar el desplazamiento y la velocidad, esto que vemos aquí, en función de la aceleración. El método presenta la particularidad de ser incondicionalmente estable para el paso temporal elegido, ¿sí? Nunca se dispara, pero cuanto mayor es el paso temporal, se pierde precisión en la solución. Por lo tanto, se utilizó un paso temporal muy chico, tal que sea menor al requerido por otro método, que es el método de diferencias centradas, donde este otro método sí es inestable dependiendo del delta t, y es bastante estricto, y en este caso dio que sea... tuve que utilizar 0,1 milisegundo de paso temporal para que sea acorde con el segundo método. Y con eso me aseguro que tengo una buena aproximación en la solución. Bueno, la ecuación que gobierna el movimiento es la que se presenta encima, ¿sí? Que es más o menos fuerza igual a masa por aceleración, donde la matriz M es la matriz de masa, C es la matriz de amortiguamiento y K es la matriz de rigidez. Al aplicar la descomposición modal, pasamos de las variables U a variable X, ¿sí? Donde X es el vector formado por
los coeficientes x1, x2, xn. C ñoqui y D son las matrices que se generan al hacer este pasaje y tienen la particularidad de ser diagonales. Entonces, al ser diagonales, se logra descomponer esta ecuación matricial en n ecuaciones como la de abajo, ¿sí? O sea, para cada variable x y yo tengo una ecuación y todas esas son independientes. Luego, la materia de amortiguamiento siempre es como muy... Hay que hallarla de forma experimental, pero siempre se proponen ciertos métodos. En este caso se propuso que sea proporcional a la matriz de rigidez con cierto alfa, que ese alfa se halló de tal manera que el amortiguamiento asociado al primer modo sea de esta forma, ¿sí? 2C omega 1, que es siempre el coeficiente de amortiguamiento, y este CA1 se colocó como el hallado en el ensayo experimental. Esto te asegura que el primer modo tenga bien asociado su amortiguamiento. Sin embargo, el resto de los modos no, ¿sí? Acá se muestra C sub 2,2, no tiene por qué ser igual a lo que realmente debería ser, sino que es un número que da únicamente por ser proporcional acá. Los resultados de la aceleración y el desplazamiento en el extremo libre de la barra son lo que se muestran ahí en la gráfica a la izquierda. En rojo se muestra el desplazamiento, en rojo punteado, y en azul la aceleración. La aceleración es lo que más me importa, porque es lo que trabajé con el experimental. La aceleración es una sinusoide que predomina con distorsiones que se atenúan en el tiempo, al igual que en el caso experimental. También se puede ver cómo la aceleración siempre es opuesta al desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es mínimo y la aceleración es máxima y se van cruzando. Y como los dos son nulos al mismo tiempo, ¿sí? Cuando tengo desplazamiento nulo, tengo aceleración nula, ya que la barra está en su configuración indeformada. Por eso es que dan nulos los dos al mismo tiempo. A la derecha se muestra la transformada de Fourier de la aceleración, la cual también presenta una forma similar a la experimental. En este caso, los picos dan en 12 Hz y en 90,1 Hz. También se calculó la energía cinética, la energía potencial elástica y como suma de las dos la energía mecánica, y en particular se halló la aportada por cada uno de los modos, ¿sí? En la primera figura se muestra la energía aportada por el primer modo, que es muy similar a la energía total del sistema, y a la derecha se muestra la energía aportada por el tercer modo, donde el comportamiento de ambas es similar, como se puede ver, o sea, la energía cinética y potencial oscilan, pero la del tercer modo, la puse para poder verla con más detalle, ¿sí? Como el sistema comienza con velocidad nula, la energía potencial es máxima y la energía cinética es cero. Luego, a medida que va creciendo la energía cinética, la energía potencial se hace cero. Y van oscilando de esa manera. Y el otro detalle que está bueno para ver es cómo la energía mecánica la suma, ¿sí? La que está en amarillo. Cómo la energía mecánica tiene pendiente mínima, o sea, decae fuertemente cuando la energía cinética es máxima, y tiene pendiente nula, o sea, no hay disipación de energía cuando la energía cinética es cero. Eso se debe a que en la ecuación de movimiento la disipación de energía solo se le asignó a la velocidad del sistema y no por ejemplo, a la unión con el empotramiento o algún otro tipo de disipación que pueda existir. Bueno, después se creó un algoritmo de optimización tal que, si la energía mecánica asociada a un modo es menor a una parte por millón de energía mecánica del sistema, se asuma desplazamiento modal nulo para todo tiempo mayor.
Esto que es, en amarillo se ve la gráfica en amarillo es una parte por millón de la energía total, y en azul la energía del tercer modo, y en rojo la energía del segundo modo. Por lo tanto, si la... Ah, de vuelta. Con la imagen trato de explicar brevemente eso. El algoritmo de optimización se aplicó en las líneas punteadas, ¿sí? Cada 0,1 segundo. Acá es donde se aplica el algoritmo. Entonces, si la energía de algún modo está por debajo de una parte por millón, cuando se aplica el algoritmo, se asigna desplazamiento nulo para todo tiempo mayor, ¿sí? Entonces, la energía asociada al tercer modo, la curva celeste, decae en menos de 0,1 segundo, ¿sí? Acá en 0,05 ya casi es 0. Sin embargo, hasta 0,1 segundo se calculó n veces la ecuación trivial de desplazamiento nulo para ese modo, ¿sí? Se sigue calculando el desplazamiento 0, desplazamiento 0, desplazamiento 0. Cuando se aplica la optimización, se asigna desplazamiento nulo para todo tiempo mayor, sin tener que calcular la ecuación para todo tiempo posterior, ¿sí? Una vez que se aplica este algoritmo, esta ecuación que dice 0, ya es porque se le asigna 0, no por hallar la ecuación, y con eso es que se reduce el tiempo de cómputo. Otra cosa que puede pasar es como en el caso del segundo modo, donde la energía no llega a 0, pero el algoritmo lo corta igual. La energía pasa a ser menor a una parte por millón de la energía total del sistema luego de los 0,4 segundos. ¿Sí? A los 0,4 está por encima y un poquito después es donde corta, pero a los 0,5 segundos se asume que la energía del segundo modo es despreciable, ¿sí? Porque es menor a este valor que se asignó, y por lo tanto se asigna desplazamiento nulo para todo tiempo mayor y no se continúa calculando la ecuación. Vieron que acá hay un quiebre, es por eso, ¿sí? El algoritmo dice, es menor a esto, entonces se asume 0, si tiene desplazamiento 0 es energía 0, por lo tanto 0 para todo tiempo mayor, y se deja de calcular esta ecuación que consume cómputo. Se comenzó con 6.236 ecuaciones en el tiempo 0, y ya al 0,1 segundo se pasa a únicamente dos modos, ¿sí? Se pasa de 6.300 ecuaciones a 2, ya después de 0,1 segundo. Luego se realizó una validación de resultados sencilla. Se simuló un ejemplo sencillo, que es la barra en la posición deformada del primer modo, velocidad nula y sin disipación de energía. Y como resultado, el desplazamiento se mantuvo dentro del primer modo para todo tiempo, y la transformada de Fourier da un único pico en la frecuencia fundamental, que es lo que se esperaba. También se halló la energía mecánica. La energía mecánica no se atenúa, sí, es una regla constante, ya que no hay disipación de energía, y el único modo que aporta energía fue el primero. Luego se realizó una pequeña discusión de no linealidad. Se comenzó diciendo que era un caso lineal, debido a que los esfuerzos y las deformaciones eran pequeños. De todas formas, a partir de elementos finitos, triangulares de 3 nodos en este caso, se realizó un ejemplo sencillo para comparar el campo de desplazamientos entre un análisis lineal y uno no lineal para el caso estático, y aplicando la fuerza en el extremo libre, la de la pesa en la punta. Y luego se halló la diferencia porcentual, como se ve abajo del todo, para el análisis no lineal se utilizó no lineal material, como material de Saint-Venant-Kirchhoff, y no linealidad geométrica. Como resultado, dio una diferencia de 0,15%, verificando que el uso de un análisis no lineal no generaría grandes diferencias en el resultado dinámico lineal. Por otra parte, en un análisis no lineal no se logra la descomposición modal y no se podría utilizar el algoritmo de optimización.
Se estima que gracias a la optimización se logró reducir el tiempo de cómputo de aproximadamente un mes a 4 horas para la malla utilizada en el estudio principal. Esta es la comparación de resultados entre el análisis experimental y numérico. Los resultados arrojados en el análisis numérico presentan una forma muy similar a la curva experimental. También se ve reflejado en la transformada de Fourier cómo se presentan ambos picos en zonas similares, presentando una diferencia de 5,5% en la frecuencia fundamental y 5,8% en la segunda. Sí, el segundo pico parece que está más distante, pero como es porcentual, son bastante parecidas esta diferencia y esta diferencia. La comparación, en cuanto a la validación de resultados, en cuanto a la validación de resultados, se obtuvo lo esperado, una sinusoide sin alteraciones tanto en el desplazamiento como en la aceleración, y una única frecuencia actuando y energía mecánica constante para todo tiempo t. Luego, en el análisis no lineal, se constató que realizar un análisis no lineal no generaría grandes diferencias, ya que la diferencia entre los análisis fue menor al 0,015%, y se pierde eso de poder utilizar el algoritmo de optimización en este caso. Por último, como trabajo a futuro, se planteó continuar desarrollando el programa, buscando implementar fuerzas externas, fuerza de masa, y buscar algún otro tipo de optimización. En cuanto al experimental, buscar excitar el segundo modo y así conseguir el amortiguamiento asociado al mismo, y realizar un ensayo con una cámara de alta velocidad donde se obtiene el beneficio de no tener que agregar masa al sistema. ¿Sí? En este caso, al agregar el acelerómetro, causó ciertos problemas. Después también se planteó realizar un análisis dinámico no lineal de forma de constatar ambos análisis y no solo tener una estimación al comparar un caso estático. Y como solución analítica se propone hallar la solución exacta, ya que para cada ecuación desacoplada existe la solución analítica. Un segundito, esto es lo último. Cuando se realiza la descomposición de las ecuaciones, esta ecuación de acá es una ecuación de física 1, donde se puede hallar la solución exacta y poder tener la solución exacta para todo tiempo t, con todos los modos y con todo sin generar, sin tener que realizar eso del paso de estos métodos de integración directa. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muy bueno el trabajo. No sé si algún compañero tiene ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cómo se hace para aplaudir acá? Tienes que activar el audio, ¿no? Creo que en el chat hay una opción o algo así. Mirá, Germán tiene la idea fantástica. Gabriel la tiene. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, yo tengo un par de preguntas. ¿Cómo fue que hiciste para estimar que iba a demorar 3 meses el trabajo? Bueno, no creo que lo hayas corrido 3 meses. No, por supuesto que no. Pero cuando está acá, ¿viste? ¿Ves ahí? Uh-huh. Estos 0,1 segundos son los que... En este intervalo de tiempo, yo tengo que hallar la solución para todos los modos porque la optimización se plantea en este 0,1 segundo. Y esto es lo que más tiempo llevó, ¿sí? Porque yo hasta acá tengo que resolver esas 6.000 y pico de ecuaciones, sin embargo después de acá ya son 2 ecuaciones nomás. Y este tiempo que lleva fueron no sé, como 4, las 4 horas están ahí. Entonces, después viendo, me dio como un mes. Sí, yo tenía una pregunta ahí que no entendí mucho, pero
de desconocimiento. El salto temporal que haces entre cálculo y cálculo, ¿es 0,1 o es 0,1 segundo? No, es 0,1 milisegundo. O sea que la solución de esas 6.000 ecuaciones no es Son que las 6.000 resolvés una vez ecuaciones. sola, las resolvés como 100, ¿Cómo? como 1000 veces. Claro, a ver, son... 100 veces, 2000. Sí, hasta ese 0,1 segundo te queda Son que como la 100.000. resolvés 1000 veces a las 6. Por eso, ahí va. 6.000 veces. Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuántas ecuaciones son? ¿6.000? Es 0,1 de... Sí, tiene 6300 grados de libertad, Pedro. Por eso, son 6.000 grados de libertad y son como un millón de pasos entre 0 y 0,1. Porque son el paso temporal es 0,1 milisegundos. Yo en este intervalo de acá tengo como 1 millón de pasos. Entonces ya tengo como 6.000 millones de pasos. 6.000 millones de ecuaciones que resolver. ¿Entiendes? Entonces no entiendo bien la naranja, ¿por qué les cortan 0,5? Si vos... ¿Esta acá? Sí. No. La naranja Si vos ya sabés que para 0,41 pasó por abajo de la amarilla. ¿Por qué no la Bueno, cortaste? pero realizar este algoritmo de optimización te consume cómputo también. No se genera en cada intervalo porque tiene que hallar la energía de todos los modos, la energía del sistema y ver si está por abajo o no. Entonces, lo que hace en este 0,1 segundo es eso, ¿no? Tiene que hallar la energía de... Tiene que ver cuánto vale esta energía, tiene que ver cuánto vale esta energía y si cortarla o no. Entonces, lo que se propuso fue cada 0,1 segundo ir viendo si corre pasa por esto. separado, son cosas diferentes. Claro, ahí va. Sí. Sí, estas energías las hallé después sacando todos los datos, o sea, hallando todos los datos por separado. Un éxito. Agustín, ¿por qué usás elementos isoparamétricos triangulares de 6 nodos en lugar de 3? Porque después en el no lineal usas de 3 nodos, ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué usas de 6 en el principio? El de acá, el de 6, lo que te permite son que los elementos se deformen de esta manera, ¿sí? Te permite que se curven y con eso se representa mejor los esfuerzos de cortante dentro del elemento. Entonces, te permite usar menos elementos para poder simular esos esfuerzos. Y a mí me servía tener menos elementos porque cada elemento te genera, cada nodo te genera 2 grados de libertad, y 2 grados de libertad, esos son los que tenés que usar para la dinámica. Entonces, representar los esfuerzos de la barra me era más fácil con estos elementos, o sea, tenías que usar menos elementos, por lo tanto menos nodos, y tener una buena representación de esos esfuerzos. Y si tenés menos nodos, menos tiempo de cómputo, y era para disminuir ese tiempo. Muy bien, muchas gracias. La realidad era que no tenía muy buena solución con 3 nodos, entonces pasé a 6 y arrancó a dar mejor. Bueno. Esa realidad justifica muchas de las soluciones que se tienen que hacer. En la vida. Da mejor. Claramente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tenemos algunos minutos todavía, si quieres. Yo tengo una duda. ¿De dónde salió la selección de la masa o de la fuerza inicial que cargaste en la punta de la viga? ¿Por qué 4,9 newton? Porque era la masa máxima que tenía para colocarle en el laboratorio. ¿Sí, esa? Acá. ¿Lo ven ahí? Sí. Está completo. Esta masa Con acá la cantidad de piecitas. Está. es la máxima energía, el máximo peso que se podía colocar. Bien. Y después está, lo pesé y eran, no sé si son
no sé, ni 500 gramos creo que es. Sí, sí. No, bueno. Sí, 500 gramos. ¿No? Y después cuando al final comparas la curva experimental con la de la simulación, Sí. estás comparando con el ajuste ese que le hiciste vos, el filtro de ecuaciones. No. O sea, Porque con el sí. ajuste ese que le hacías, el segundo pico ese chiquito se iba, ¿no? Me pareció ver, capaz que no. ¿Cómo de vuelta, perdón? Anda un par para atrás. Sí. La segunda frecuencia. ¿Se Ahí, iba ahí. con el filtro? Pero se iba después de 0,5, ¿no? Claro, se iba después de un segundo. Yo cuando las comparo hasta un segundo, porque es lo que simulé. Esta es la simulación numérica, ¿sí? La Sí. simulé hasta un segundo. Ok. Y esta es la transformada Fourier que tengo. Yo lo que tengo que comparar son los datos iniciales. Que los datos iniciales tenía ya te lo muestro. Los datos iniciales es esta de acá, ¿viste? Que también presenta la misma forma. O sea, dice, simulé el primer segundo y lo comparé contra la misma gráfica. Los datos finales yo los hice más bien para calcular el coeficiente de amortiguamiento, más que para comparar las curvas. ¿Entiendes? Yo creo que la que el chino dice que no aparecía el segundo pico es cuando hiciste que la soltás en el primer modo y mostrás que no se sale de ese modo. Ah, está. Porque Esta de acá. Es ahí, que no Ah, tiene no, segundo pico. Esta fue una variación de resultado nomás que no. porque esa es una propiedad que tienen los sistemas, perdoname, Au, que dicen Dale. que los modos son ortogonales y que no hay, que si arranca en un modo no se cambia para otro modo el sistema. Es como un axioma que hay. Entonces si tu programa no cumple con que se va traspasando energía de un modo a otro, o sea, si hace eso no está bien el programa, y si no lo hace es una variación más. Claro, este de acá no tiene nada que ver con el experimento, con el análisis experimental. Viste que acá la energía también se mantiene constante. Sí, sí. Ese también es otra cosa que tiene que cumplir para como validación. Porque si no tiene disipación, que es para validar que no te esté pasando cosas raras, ¿no? Que el programa esté andando como debe. No. ¿Buscaste en algún lado esos coeficientes de amortiguación, de amortiguamiento, el SEDA? A ver si te estaban dando números parecidos o sea, si es del orden. Sí y no. Porque los valores son parecidos, pero sin embargo los valores que hay son para estructuras, de estructura, no para una barra sujeta nomás. Pero ahí ya tienen en cuenta lo que te decía, la disipación en las uniones, disipación con la tierra, disipación con aire, disipación con otros efectos que no estoy considerando acá, ¿no? Está. Pero es del orden lo que me diste entonces. Pero es del orden igual. Excelente. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Yo tengo una pregunta, pero es para satisfacer conocimiento. En un momento, Agustín, mencionaste que la cantidad de ecuaciones se disminuía si vos trabajabas con más nodos en la representación. Pero mi pregunta es, cuando estabas con los elementos triangulares, mi pregunta es si el hecho de agregar más nodos no te implica hacer más cuentas en la transformación de eso, ¿no? O es simplemente una elección de la cuadratura que vos querés trabajar y nada más. ¿Cómo? A ver, ¿verdad? No, ahí, vos mencionaste que el hecho de trabajar con 6 puntos en el elemento y hacer la integral en 6 puntos implicaba que tengas que hacer menos cuentas.
Sí. ¿Ah? Para obtener el mismo, digamos, la misma Resultado. precisión. Ahí Sí. está. Mi pregunta es si eso es lineal o tenés que hacer más transformaciones. O sea, la transformación de la cuadratura que la haces una vez y la reproducís en todos los elementos, o No, sí. el Eso, efecto de las cuentas no es lineal o sí, no, el efecto de la cuenta es lineal, sí. ¿por qué Sí, no porque, trabajaste con 12.000 puntos? Si es algo que no te genera más cuentas y te da muchísimo más precisión mientras más puntos. Digo 12.000. no. Sí, si aumentás la cantidad de elementos, aumentás la cantidad de cuentas y aumentás la cantidad de cómputo. Lo que se mejora acá es cuando comparás un triángulo de 3 nodos con uno de 6. Exacto. Ponele. Y ahí no hay más trabajo. No hay más trabajo No hay más cómputo. Trabajo de cómputo. Así que, en el trabajar con un elemento, integrar un elemento en 6 puntos que integrarlo en 3 puntos. sí, claro, tenés más trabajo en el de 6, sí. Exacto, pero tenés claro, menos ecuaciones al final. Tenés menos elementos, claro, exacto. Sí, Entonces, pero mi pregunta es respecto al balance entre las dos. te sirve más, yo creo, te sirve más trabajar con, con elementos de 6, sobre todo porque es el esfuerzo de cortante en la barra, y justo tiene una forma que, tiene una forma ¿cómo es? Mi pregunta iba con el esfuerzo de cómputo. Es decir, ¿por qué trabajar con 3? Vos elegiste 6, ¿por qué no elegir 9? Vos decís para arriba. Esfuerzo. Para no implica arriba. Más esfuerzo, o 6 era dentro del esfuerzo extra que te implicaba el más chico. Que claro, te daba capaz de poner más puntos no le aporta más información útil. Claro, no, lo que tiene, yo lo que quería decir, el esfuerzo de cortante en la barra justo es de segundo grado. Y estos elementos te permiten reproducir 3 puntos, funciones de segundo grado. Claro. Entonces, con eso, como que ya lo estarías cubriendo bastante bien, y ese es el problema que te da con el de 3 nodos. El de 3 nodos es lineal, no te permite reproducir eso, y en la vertical tenés que poner muchísimos nodos. Y ya poner muchísimos elementos. Sí, no, también. Sí, complementás con los elementos cuando no tenés la buena representación en los nodos. Claro, pero justo como es de segundo orden, justo ya con el de 6 ya anda bastante bien. Claro. Entonces ya usar el de 6 ya... Clarito. Solucionaba el problema que tenía. Y poner 9 no iba a mejorar eso. Pues, claro, no mucho, o sea, lográs una de tercer orden, pero el de tercero va a pasar a segundo. Por eso. Entonces no estás haciendo lo mismo. No mejorás nada. Seguro. Bien. Muchas gracias, Agustín. De nada. Gracias. Gracias, Agustín. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Agustín. Estamos 4 minutos pasados, pero estamos excelente igual, Pasamos a la presentación que va a hacer Federico González ahora. Fede, todo tuyo. Bueno, vamos a hacer esto, compartir la pantalla. Bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve y se escucha? Sí. Bien. Bueno, les cuento un poco de este proyecto. Bueno, con el MIEM, desde el MIEM, nos hablaron de hacer este proyecto que es estudiar, hacer estudio de eficiencia energética en pequeñas empresas, en MIPYMES, en rubros de interés. Y bueno, el desafío era hacer en poco tiempo muchas auditorías. Al final eran 40, terminaron siendo 35, dentro de estos rubros de interés que ahora les voy a pasar a contar. Y bueno, la dificultad era eso, hacer en pequeñas empresas muchas auditorías en pequeñas empresas,
Y bueno, en principio como que lo hacemos, ¿no? Pero bueno, el interés de meternos ahí en la temática, de hacer un estudio así de eficiencia energética, le buscamos la vuelta y terminamos también hablando con la CUPTI, una cooperativa de ingenieros, para que nos dieran una mano, digamos, para tener más horas hombre disponible y poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, así fue que nació y se hizo, y dentro del INPI estaba Pedro Curto, Lidio y Agustín Gazarian. Y yo. Ese fue el equipo. Bueno, no me pasan las diapositivas. Ahí. Bueno, el objetivo, eso de lo que hablé un poco, realizar auditorías de eficiencia energética en 35 MIPYMES terminaron siendo, y además terminar con un informe que resuma las medidas en cada rubro y que de alguna manera, con el objetivo de poder reproducirlo, digamos, bueno, estudiaste los supermercados, ¿qué encontraste? Que se puede hacer medidas en iluminación, en heladeras, bueno, intentar sacar datos de esos, datos para después reproducirlo, para después sin tener que estudiar, decir, bueno, los supermercados tienen tal potencial, ¿no? O voy a poder, en promedio, encontrar un ahorro en un supermercado en iluminación de tanto, ¿no? Y así con varios sectores y con varias medidas de eficiencia energética. Bien, bueno, los sectores determinados por el MIEM, INAPYME, carnicerías, comercios minoristas, que le pusieron así inicialmente, pero básicamente en los supermercados es ese rubro, aserraderos, panaderías, hotelería y restaurantes. Y además, en 6 departamentos, lo que también generó otro desafío por moverse, digamos, básicamente, ¿no? La operativa de irse lejos con el tiempo que se consume y la logística. Pero bueno, eso creo que desde el MIEM lo plantearon como la idea de tener una muestra más representativa, ¿no? De que no sean solo supermercados de Montevideo, sino que cuando se llegue al estudio final como que sea más repartido la muestra. Bien, bueno, una auditoría energética básicamente tiene 2 componentes, que es primero una caracterización del consumo, que es una situación actual de cómo está funcionando esa empresa, industria, comercio, lo que fuese, caracterizando los energéticos que usa, ¿no? Con energéticos estamos hablando de fuente de energía, que en caso de esto sería energía eléctrica, biomasa, fuel oil, gas, y bueno, por ahí. Y bueno, y cada uno de esos energéticos detallar su uso, en qué se gasta y cuánto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, iluminación, motores, hornos, tipo refrigeración, calderas. Bien, entonces esa es la primera parte de la auditoría, que es la caracterización del consumo, y la siguiente parte, digo, es un mismo informe, pero está bueno verlo como esas 2 partes, ¿no? La caracterización y después las medidas de eficiencia energética, que son planteos que para disminuir el consumo, básicamente obteniendo lo mismo, ¿no? O sea, mejorar el rendimiento de transformación de ese proceso, que a veces no necesariamente rendimiento, ¿no? En algunos casos está más claro, en otros no, pero el objetivo, lo grande es tener lo mismo que yo estaba teniendo antes, o sea, la misma producción de lo que fuese, pero con menos gasto de energía. Bien, bueno, para caracterizar el consumo, por un lado se tiene los históricos de consumo, facturas de UTE, de gas, compras de leña, y después, bueno, hay que ver cómo se está usando esa energía, y para eso hay que hacer mediciones, ¿no? Eso es básicamente, el relevamiento se trata básicamente de esto, caracterizar el consumo. Relevar, ver cuántas lámparas hay, cuántos equipos hay, medir los que se puedan, obtener toda esa información. A veces requiere, o sea, lo ideal es poder registrar durante un tiempo, o sea, la idea sería registrar todo lo que tengo en ese lugar durante mucho tiempo, ¿no? Poner
una pinza perimétrica y dejarla ahí un tiempo largo en cada uno de los motores. Y así con todas las otras medidas que se pueden hacer. Obviamente que eso no se hace, y hay formas, digamos, intermedias para lograr conocer el consumo de las cosas, ¿no? A veces es más sencillo, y con una medida instantánea, no sé, de repente un motor que funciona con una carga constante, cuando se prende, gasta una energía, ¿no? No tiene una carga variable. Entonces ahí lo mide una vez con una pinza perimétrica, determina la potencia que consume, y a través de estimar las horas, que me lo puede decir el operario, o de alguna otra manera, puedo determinar la carga del motor. Ese caso es fácil. En caso de luminarias también es sencillo. Yo veo las lámparas, sé que van a consumir lo que dicen en watts, básicamente, aunque igual lo puedo corroborar en un tablero, y bueno, sabiendo las horas que funcionan local, o también una entrevista con los operarios, trabajadores, se puede determinar. Y después, bueno, esos son los casos, digamos, más fáciles, pero después todo esto se va complicando, y hay veces que las estimaciones son difíciles. Los equipos de refrigeración, por ejemplo, están prendidos todo el día, y no sé cuánto van a consumir, porque prenden según se enfríe ¿no? Según el sistema lo requiere frío, y ahí prende el sistema. Entonces, ahí ya no es tan fácil determinar el consumo, por más que sepa la potencia nominal, estoy lejos de poder estimar el consumo. Entonces ahí es necesario alguna medida durante algún tiempo, un registro de medidas durante algún tiempo para determinar. Y hay varios casos también que se pueden ir complicando así, y no es fácil caracterizar el consumo muchos, sin tener un registro de medidas. Algo también que estaba hablando, que era importante, que cómo se estableció este trabajo fue una visita por lugar, ¿no? Porque el tiempo así lo requería, no se podía ir varias veces a un local, entonces eso dejó fuera la posibilidad de registro continuo de variables. Entonces tuvimos que ir, ver, medir con la pinza perimétrica, medir humedad, medir algunas temperaturas, medir lo que se podía hacer en una visita, y con eso tenía que alcanzar. Así que bueno, por eso en algunos casos fue difícil estimar, o directamente no se pudo estimar algunos de los consumos. Bueno, después las medidas de eficiencia energética, que bueno, de alguna manera ya lo comenté, pero la idea es, yo tengo un consumo actual de un equipo, tengo que de alguna manera poder proyectarlo hacia el futuro, que tal vez es el mismo que antes, ¿no? Como hablábamos, si yo tengo un motor que anda constante, bueno, eso, digamos que es fácil de proyectar ese consumo. ¿Y para qué proyectar ese consumo? Para compararlo con el consumo que va a tener ese motor después que yo lo cambie, por ejemplo. Si mi medida de eficiencia energética fue cambiar ese motor por uno más eficiente, yo proyecto cuánto consumía cuánto consumiría si mantengo funcionando el mismo motor, y lo comparo con esa proyección, pero cambiando el motor. Un ejemplo fácil, pero bueno, eso es lo que se hace normalmente. Yo tengo un uso de energía, que puede ser constante o no, voy a proyectar cómo va a funcionar el futuro. Es ese momento que yo cambio mi equipo y aplico la medida de eficiencia energética, y tengo que proyectar también cómo va a funcionar mi nuevo equipo para determinar los ahorros, que sería lo que me queda acá adentro, ¿no? Bien. Sigamos. Eso es un poco genérico, ¿no? De auditoría de eficiencia energética, o proyecto de eficiencia energética, que tiene esos dos componentes que veníamos hablando. Entonces, ahora, bueno, algo también que no entra, que no es estrictamente medida de eficiencia energética, pero siempre hay que hacerlas en estas auditorías, y a veces no ahorran energía, pero sí ahorran mucha plata, son ajustes tarifarios y compensación de energía reactiva. Eso, a nivel industrial o comercial, UTE cobra la energía reactiva, en los hogares no, en las tarifas residenciales no, pero si no, cobra la energía reactiva,
Y también mide la potencia que uno consume, o sea, la potencia máxima, digamos, registra la potencia máxima en un mes y te cobra seguro esa potencia máxima. A veces los locales tienen una potencia máxima contratada excesiva, muchísimo más grande de la que realmente consumen, y eso genera un gasto. Bueno, la energía reactiva, si no está compensada y está lejos de tener un buen factor de potencia, también UTE lo penaliza y lo cobra. Y después, otros casos también es que la tarifa no es la adecuada, ¿no? Hay muchas tarifas, medianos consumidores, 1, 2, 3, 4, tarifas estivales, grandes consumidores, tarifa general estacional, hay varias, y muchas veces generan buenos ahorros en dinero, no en energía, no es un ahorro energético, pero sí monetario, estos cambios, ¿no? Bien, bueno, voy avanzando que ya vengo lento, me parece. Bueno, esto ya hablé un poco, metodología de trabajo, que fue visitar una sola visita por empresa, y hacer ciertas mediciones. Bien, acá lo único que voy a destacar, esto que tiene mucha letra, son dos cosas. Uno, que para caracterizar el consumo en los diferentes rubros, generamos algunas cantidades que determinamos en conjunto con el MIEM, que de alguna manera sirven como para adimensionalizar, ¿no? Es como para decir, bueno, yo tengo una panadería y hice una medida de eficiencia energética y ahorro 1.000 pesos, ¿no? O 100 kilowatt por mes, 100 kilowatt-hora por mes. Bueno, pero ¿qué es eso? Entonces, una manera de dimensionalizarlo es con algo que represente el tamaño de esa empresa. Por ejemplo, en panaderías pueden ser los kilogramos de harina por mes. En supermercados son los metros cuadrados. Entonces, de alguna manera con eso, permite después llevarlo a algún otro supermercado. Si yo sé cuánto, o sea, por cambiar luminarias ahorro tantos kilowatt-hora por metro cuadrado. Bueno, voy a un nuevo supermercado, veo cuántos metros cuadrados tengo, y puedo estimar, de alguna manera, cuánto voy a ahorrar por cambiar las luminarias, ¿no? Por el dato que generamos con estas auditorías. Bueno, eso por un lado, y otra cosa de estos resultados, que esto que hablaba de ajustar la tarifa, en muchos de los casos, ajustar la tarifa, la potencia y la energía reactiva genera ahorros del 10%, ¿no? De la plata mensual. O sea que es considerable, ¿no? 10% de la factura de luz es algo a tener en cuenta. Bueno, ahora lo último que voy a ir presentando son los resultados, y son los resultados, pero son las medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Porque vengo diciendo cambio de luminarias, bueno. Las que encontramos, hay algunas más, pero que se repetían y eran solo un caso aislado, entonces no lo tuvimos porque la idea de esto era que se repitieran, ¿no? Varias veces en un sector para decir, para que pudiéramos sacar números para estimar dentro de ese sector, ¿no? Como si fueran representativos, unas medidas tipo o típicas dentro del sector. Bueno, mejoras en iluminación. Básicamente cambiar a LED. Encontramos que muchos lugares ya tenían LED. En los lugares que no tenían LED tenían bajo consumo, y lugares con incandescentes eran muy pocos. Pero bueno, tiene un bajo impacto, lo encontramos. O sea, esto que dio impacto, ese 2,8% que dice por acá, esto que es respecto, el 100% es toda la energía eléctrica de consumo. Entonces yo cambio las luces, lo que nos dio en promedio es que de ese 100% de energía me ahorro un 2,8%, ¿no? Bajo 2,8% el consumo de energía. O sea que es un impacto bajo en el consumo eléctrico. Rápido repago, eso porque no cuesta mucha plata cambiarlo. Entonces en promedio está 1,3 años. Es rápido, pero tampoco tan rápido, ¿no? Bueno. Bien.
Bueno, por acá también dice una cosa que mejores resultados en hoteles y restaurantes, porque claro, esta mejora de iluminación se hizo para cada sector y hay cierta variabilidad en el sector, de un sector a otro. Bueno, ajuste de temperatura de heladeras. En los supermercados, el 60% del consumo es debido a los equipos de frío. Después en otros sectores como panaderías o carnicerías es importante, pero no tanto. En carnicerías también es importante. También anda en ese orden. Bueno, hay muchas veces que las temperaturas están seteadas mal, básicamente, ¿no? Alguien lo puso ahí, no se fijó, lo puso al máximo el refrigerador, lo máximo que le daba, ¿no? A la mínima temperatura que podía setearlo y ahí quedó. Eso genera algún consumo y se puede ajustar según temperatura sugerida por ASHRAE, según el producto que tenga adentro. Entonces hicimos eso, igual le dimos un margen a las temperaturas recomendadas para los productos, le dimos un margen de 2 grados, o sea, si algo requiere menos 20 grados para estar congelado, nosotros dijimos, bueno, vamos a setearlo a menos 22, ¿no? Como para que no estar tan justos y poder perjudicar el producto. Entonces, esa propuesta generó 1,7% promedio de impacto, ¿no? También es un bajo impacto, es bastante bajo, pero esto no requiere nada más que vaya una persona y cambie los seteos, o sea, no tiene inversión. Entonces, es una recomendación bastante buena. Por otro lado, apagar las heladeras de noche. Esto lo planteamos y dijimos, las heladeras de bebida sí se pueden apagar durante la noche. Otras no, porque el producto sí se perjudica. Pero bueno, esto implicaría poner timers en heladeras, como la que se ve ahí en la figura. Eso son como son cámaras en realidad, ¿no? Son esas heladeras que hay en casi todos los supermercados que son de varias puertas. O sea, hay equipos grandes que solo se dedican a la bebida. Eso quería mostrar la figura. Y bueno, y esto implicaría poner un timer, que cuando se apague el local, se apague las heladeras de bebida, y 6:30 de la mañana se vuelvan a prender. Ese horario no es arbitrario, es que hasta las 7 de la mañana la energía en estos locales, que generalmente tienen triple horario, la factura triple horario, hasta las 7 de la mañana la energía es la más barata. Entonces, lo prendo 6:30 para que vuelva al régimen, ahí va a estar un poquito exigida la heladera, pero más o menos esa media hora le alcanza para volver a la temperatura, y a las 7 de la mañana, aunque el supermercado abre un poco más tarde, igual a partir de las 7 de la mañana ya las tengo frías. Bien, eso da un ahorro de 7,9% y un repago muy rápido que implicaría simplemente poner timers en los tableros. Bien. Una medida también que tiene otro impacto, que también es con heladeras. Hay muchas heladeras en locales que son del tipo que se ve acá en la foto, esas que tienen lácteos y demás, que son abiertas. Esas heladeras gastan un montón. Están prácticamente tirando frío todo el tiempo para afuera. Entonces, bueno, hay alternativas, como la que se ve ahí la imagen ahí abajo, que son del mismo tipo, cumplen la misma función y son cerradas. Este es un ejemplo, pero hay muchos. Este tiene un impacto alto. Cambiar estas heladeras en supermercados puede generar como 12% de ahorro. Un repago medio alto, porque las heladeras no son tan baratas, pero bueno, es a tener en cuenta. Eso obviamente verá después quién instala o quién no, pero sería algo a tener en cuenta si los locales se están abriendo, ¿no? Bueno, heladeras cerradas tienen un impacto grande. Seguimos. Agua caliente fue otro de los aspectos que gasta energía, que se gasta energía principalmente en hoteles, pero también en restaurantes y panaderías. Bueno, muchos actualmente utilizan simplemente termotanques, entonces un cambio sería sacar eso, que funciona con resistencias, ¿no? Y cambiarlos por bomba de calor. Se vio que las bombas de calor, poner bombas de calor, daban impacto alto, o sea que se reduce bastante la energía consumida, se reduce 13,5%, y el repago es medio o medio alto, 5 años, porque la inversión es alta. Acá se ponen $500 por kilowatt, y en muchos casos se requería de 5
a 8 kilowatts de potencia instalada para cubrir las necesidades del local. Así que bueno, da un impacto alto, pero hay que esperar bastante para que se repague. Una alternativa a esas bombas de calor son colectores solares, que en algunos casos es viable instalarlos. Eso también depende del local, si tiene lugar para la instalación, depende, hay un par de cosas técnicas que no siempre es una alternativa viable, 100%, pero bueno, tiene un alto impacto, más grande que la bomba de calor, porque la bomba de calor lo que hace es reducir el consumo, pero los paneles no tienen consumo, básicamente. Bueno, tienen el consumo de que tenés que tener algún sistema de backup, digamos, pero reduce mucho más el consumo que las bombas de calor. Pero bueno, pero el repago es aún mayor porque son más caros, digamos, para instalar las mismas necesidades. Los planteamos en hoteles y dio un impacto grande, 30%, 70% de reducción de consumo, un montón, pero también un repago largo, 7 años. En panaderías y restaurantes se usa agua caliente para limpieza, básicamente. Y bueno, en esos casos, claro, no es tan grande el impacto, obviamente, porque es como un uso secundario, digamos, y el repago sigue siendo alto. Bueno, me quedan al revés los números acá, pero seguimos acá. Una cosa que también en hoteles de agua caliente es el mayor consumo, ¿no? Entonces, bueno, otra de las medidas, además de las anteriores, que se puede aplicar y que resultó ser bastante buena, hay que ver, en realidad hay que bañarse con esas y ver si funcionan, pero son cambiar las rosetas por unas eficientes que plantean que como que inyectan aire y también aumentan la velocidad del agua, entonces se reduce el caudal sin bajar el confort. Habría que tener una y probarla, pero a ver si realmente no baja el confort. Pero bueno, es una alternativa que es muy barata y da muy buenos resultados, según los números acá. Se logra disminuir hasta 40% el caudal por mezclar el agua y el aire. Y esa reducción del caudal del 40% genera un 17% de ahorro, o sea, en todo el hotel, ¿no? O sea, si ponemos rosetas eficientes en todas las duchas del hotel, bueno, vamos a tener un ahorro estimado o promedio de 17%. El repago es rápido, menos de un año, porque valen $35 cada una de estas rosetas. O sea, vale poco, se instalan en cada, y bueno, y disminuye el caudal, así disminuyendo el agua caliente y el consumo para calentar. Bien, variables de frecuencia en extractores. Los extractores que encontramos son en aserraderos y restaurantes. Aserraderos son porque aspiran aserrín, en restaurantes son los que están en la campana, digamos, ¿no? Los que traen los humos de cocción. Calculamos que reducir el caudal en 15% reduce 38% el consumo eléctrico de ese extractor. Entonces dijimos, bueno, hay que intentar ponerlos, ¿no? Entonces, la instalación sería poner un variador de frecuencia, bajar la frecuencia para bajar 15% de la aspiración y bajar el consumo eléctrico. Este 15% es un estimado, viendo que muchas veces el caudal puede ser suficiente, y dijimos, bueno, ni bajarlo tanto, ni bajarlo tampoco, un 15% podría ser adecuado. Igual estas cosas se tienen que ajustar en la operativa, ¿no? En la puesta en marcha, a ver, bueno, bajo un poco, me funciona, y también tener la posibilidad de volver al uso normal, al máximo, ¿no? De repente, un momento que se está cortando mucha madera y hay mucho serrín, o en algún momento donde se están cocinando muchas cosas, o en una cocina, y el extractor tiene que estar al máximo. Pero bueno, si se puede plantear así y dejar la opción de regular, es una buena idea. Y en aserraderos se encontró 30% de ahorro. Este aserradero en realidad debe ser un poco particular, pero siempre la aspiración tiene una participación grande en aserraderos, ¿no? El movimiento del aserrín. Y en restaurantes no dio un impacto muy grande, 3,8% del total, pero también el repago es bajo, así que es para tener en cuenta. Bien, bueno,
Después se analizaron algunas otras cosas más que no se terminaron poniendo. Todas estas medidas que presentamos son de energía eléctrica, porque las otras cosas que nos encontramos fueron con gas y con leña, y que básicamente, primero por el alcance del proyecto, y luego porque hay muchas cosas que el gas que yo voy a usar en una hornalla no voy a tener mucha chance de ahorrar, ¿no? Entonces, un poco por el alcance de este proyecto, que no era el análisis profundo de las 35 empresas, sino intentar encontrar las primeras cosas que se pueden cambiar para mejorar el consumo y para que sean reproducibles en otras empresas. Bueno, las medidas de leña y de gas, un poco por eso y un poco por mismo la operativa en el que se usan, no había mucho margen para plantear medidas. Hay una medida que vimos ahí que fuera a cambiar, estuvimos viendo ahora en las últimas correcciones, cambiar de gas a pellets en hornos grandes de panadería. Eso anda ahí, no termina de repagarse, es muy caro, pero da aproximadamente 10 años de repago. Y bueno, y después en leña lo que hicimos también fue verificar que la humedad estuviera bien y dar recomendaciones de acopio adecuado para que no aumente la humedad. Pero después básicamente la leña que se usa en hornos piseros, y no le vas a decir al cocinero que deje de hacer pizza en el horno y que la ponga a hacer en otro horno, ¿no? Es como difícil cambiar esas cosas en este tipo de empresas. Pero bueno, hablé un poco, espero que se entendido más o menos, y ahí está el fin de la presentación. Tenemos un delay porque tenemos que desmutearnos Sí, para sí, aplaudir. sí. Entonces demoramos unos segundos. Pero, bueno, muchas gracias, Fede, por la presentación. Por favor, no sé cómo estuve el tiempo, si me pasé mucho. Me pasé un poco, sí. Pasaste unos minutos, pero bueno. Esta vez te pensé hago perdonar. Pensé que me iba a sobrar tiempo, pero no. Lo que pasa es que cuando es un trabajo que se hacen muchas cosas, capaz que escribís poco, pero en cada una de las diapositivas te tenés Sí. a comentar un montón de cosas. Entonces, Tal cual. cosas que pasan. ¿Sabes si alguno tiene una pregunta? Parece que por ahí, por el fondo, alguien tiene una pregunta, ¿no? No, Pedro no puede preguntar porque es participante del grupo. Yo no quería preguntar, quería hacer algunas aclaraciones y aportes a Entonces te paramos. Mute. ¿Puedo? Sí, dale. Adelante. Bien. Un detalle importante para complementar lo que decía Federico es que las medidas de eficiencia y los criterios relativos de los que él mencionaba, cuando él decía el impacto de esta medida es tanto o es tanto otro, no son acumulativos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que uno no puede esperar, si instala, por ejemplo, una bomba de calor, que el impacto de una bomba de calor con una ducha eficiente dé los mismos resultados, porque la ducha eficiente entiende que todo partía desde un mismo nivel de ineficiencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? De consumo eléctrico. Entonces, sí, la ducha eficiente, la cuenta que nosotros hicimos fue básicamente, bueno, se ahorra tanta agua caliente, el agua caliente con termofones sale tanto, entonces ese es el impacto. Pero si vos cambiaste el termofón por una bomba de calor, pues el impacto va a ser más bajo. ¿Tá? Entonces, la suma de las medidas no necesariamente es aritmética. ¿Ah? Eso es importante aclararlo porque uno dice, bueno, aplico todas las medidas y gasto un 30% menos o un 40% y probablemente no sea así. ¿Ah? Otro detalle importante que no está acá como medida porque no es algo, no sé, no es algo, digamos, natural, pero es también el cuidado respecto a estas cosas. De nuevo, con el tema del agua caliente, nosotros en algunos de los hoteles que vimos, habían duchas que tenían agua perdiendo. ¿Ah? O mismo las rosetas, cuando se iban a bañar,
levantabas la ducha y salía agua caliente por la conexión de abajo, a pesar de que salía por la de arriba, salía por la de abajo. Entonces, el hecho de que uno resuelva también el asunto de las pérdidas de agua, economiza muchísimo. ¿Ah? Y eso es una medida que a veces puede llegar a tener un impacto económico y a veces simplemente un impacto de aplicar un poco de mantenimiento o tener algún cierto criterio en las cuestiones. Que se puede tener con costo, podría llegar a ser nulo o relativamente bajo. ¿Ah? Y después había otra cosita más, pero se me estaba borrando de la mente. Así que... no, sí. Que las medidas que mencionaba Federico de impacto, de ahorro o medidas de eficiencia energética, como podrían ser cambiar combustibles de gas a leña o a pellets, etcétera, no son estrictamente medidas de eficiencia energética, porque en general estos dispositivos consumen las mismas energías. Lo que sí es que es un ahorro económico porque los combustibles salen más baratos. ¿Tá? Y eso es importante mencionarlo. Pero sí que son ahorros económicos. Y después lo otro que estábamos evaluando así a lo último es no hacer un cambio de tecnología directamente, por ejemplo en hornos de panadería, no cambiar todo el horno, sino hacer una modificación al quemador para transformar el sistema y que permita consumir otro combustible. ¿Tá? Y eso puede llegar a tener un impacto importante con un periodo de repago bastante más bajo que cambiar todo el sistema. Listo. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien quiere hacer? Yo tengo una pregunta, no sé si se puede. Adelante. No, sí, que eligieron unos rubros que me imagino que los eligió DINAPYME. Sí. Pero les iba a preguntar, ¿ustedes saben cómo influye la energía en los costos de esas empresas o no? ¿Les dijeron, son estas nomás y nada más? No. Lo que sabemos es que ellos entendieron que eran rubros con potencial. No sé exactamente si es con potencial de ahorro o si porque en esos rubros representa un gasto muy grande, no lo tengo claro. De hecho, sí vimos cuánto gastan en los diferentes energéticos, cada una de esas empresas, pero no sabemos los gastos totales de operación. Tampoco digamos, sabemos las ganancias de las empresas. Sí, ni los costos fijos ni variables. Sabemos gastos de... Sabemos la influencia en los energéticos, estrictamente. Sí, capaz que eso, comparado con los sueldos o otras cosas, es despreciable, y decirle a una pequeña empresa, contratar a un ingeniero que venga y te haga una auditoría, le es inviable. No, sí, eso seguro, por eso no se hace, porque no le dan los costos a una pequeña empresa para pagar una auditoría. Entonces, la idea de fondo del MIEM y de DINAPYME con esto es pagar este estudio y que este estudio sea reproducible. Entonces, después puedan empezar a generar otros mecanismos por ejemplo, quieren dar subsidios para inversión en mejoras, ¿no? Cambio de luminaria, cambio de motores, cualquiera de estas que presentamos ahora. Pero no tienen un estudio previo. Entonces la idea es que este estudio sirva para que si después le dan una línea de asistencia o de fondos a supermercados, entonces el supermercado viene y dice, tengo tantos metros cuadrados, algunas características, y a partir de este informe se pueda proyectar el ahorro por esos cambios. Muy ambicioso igual, pero eso es lo que quieren, ¿no? Porque a partir de haber estudiado 6 supermercados, poder proyectar cuánto va a ahorrar uno cualquiera es como muy ambicioso. Pero ese es el objetivo del proyecto, poder estimar esas variaciones sin tener que hacer un estudio para cada local en el futuro. Bueno, claramente desde el Estado, digamos, hay un gran interés en lo que es la eficiencia energética, entonces está buenísimo que
más allá de que sea un proyecto ambicioso, que el INPI empiece o siga metiéndose en estas cosas y que sea un poco un centro de referencia por cada vez que hay que hacer un proyecto nuevo, ¿no? Bueno, me gustaría a mí agradecer a los participantes, a todos los que participamos y exclusivamente también a los que expusieron. Y nada, me parece que fue un éxito. Por momentos tuvimos 22, 23 participantes, que fue cambiando el número, así que me parece que salió bastante bien para hacer el primer seminario del año.